Bien, damos gracias al Señor en esta mañana de día domingo y gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí en este lugar conectados con ustedes, hermanos de la iglesia, y también sin duda otros hermanos más que se nos unen siempre a esta hora, a las 12 del día de cada domingo, y hoy día con otra palabra del Señor para ustedes. Así que reciban de parte mía, de nuestra como familia, un saludo, un abrazo, ¿no es cierto?, a cada uno de los que nos están oyendo, escuchando, de los que de una u otra manera lo van a hacer seguramente durante el día o en el momento que puedan. Bueno, hay mucha gente que teniendo las oportunidades también de poder hacerlo, bueno, no lo hacen. Hay muchos cristianos que se desentienden de todo esto, pero los que realmente sienten la necesidad de Dios, sienten la necesidad, ¿no es cierto?, de Cristo en sus vidas y de escuchar palabra del Señor, no solamente lo harán a lo mejor a través mío como pastor, sino a través de otros temas más, así como lo hemos hecho todos nosotros. Saludo a los que han cumplido años en esta semana. Son tiempos de cumpleaños parece, pero que el Señor les bendiga en este nuevo año de vida también que Dios les ha dado. Que el Señor bendiga, ¿no es cierto?, sus vidas, y obviamente estamos en este contexto que no ha terminado, este tema de confinamiento, de pandemia y de números y de cifras que de una u otra manera pareciera ser que ya nos estamos acostumbrando, pero el tema es si dentro de estos números estamos nosotros. No lo sabemos. No sabemos si estamos dentro de esos números que se dan todos los días, ¿no es cierto? Al menos estoy hablando del contexto de país. Por lo tanto, estamos en la mano del Señor y estamos confiados en el Señor y estamos fortalecidos en el Señor. Sabemos que lo que Dios permite y haga con nosotros es su voluntad. La voluntad de Dios es perfecta. Así que, hermanos, animémonos unos a otros, alentémonos, como dice la Escritura, animemos en la palabra, en la alabanza, en la adoración. Son tiempos para hacerlo, son tiempos para conectarnos con Dios y también, por supuesto, vivir la vida del reino que Dios nos ha llevado, digamos, a este contexto, ¿verdad?, del reino del Señor, que es la iglesia. Quiero compartir en esta mañana un texto o un par de versículos, y de eso mismo también quiero reflexionar. En Efesios 5, 15 al 17, quiero hablar justamente acerca de aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y leo la Escritura tal y cual como dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo habla con la urgencia de estar viviendo días peligrosos, y lo hace desde un punto de vista personal, obviamente guiado por el Espíritu Santo, llevado por Dios. Esta es palabra del Señor, pero en un punto personal, en el sentido de que Él lo está haciendo como testigo ocular. Él está viendo lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo. Por lo tanto, Dios inspira esta palabra en él, ¿verdad?, para escribirla y para transmitirla también a nosotros. Una palabra que no ha perdido el sentido, no ha perdido el valor, no ha perdido tampoco el significado. Y lo vamos a ver aquí,
que los tiempos de Pablo no son tan diferentes a los nuestros. Pero él es un testigo ocular de lo que está sucediendo y lo hace justamente en el contexto de la ciudad donde está, en Éfeso. Una ciudad comercial. Éfeso era un lugar importantísimo de lo que hoy nosotros conocemos como Turquía, ¿verdad? Y un lugar importante en el comercio y en eso, en toda la proliferación de cosas que se daban justamente allí y por qué se daban también, qué es lo que convocaba a tanta gente a ir a Éfeso a concentrarse en ese lugar. Eran negocios prósperos, como por ejemplo la fabricación de estatuillas, lo que dice Hechos 19:24. Éfeso era un lugar de mucha oposición satánica al Evangelio. Era un lugar de abierta oposición a el Evangelio de Cristo, sin duda, que de una u otra manera estaba tomando lugar allí en ese medio, en esa sociedad. Pablo tiene razones suficientes para decirle a los hermanos de Éfeso que estén alertas, que aprovechen bien el tiempo y que no se dejen desviar por las atracciones propias de la ciudad y de la vida social que la gente vivía en ese lugar, en ese contexto. Por lo tanto, la iglesia estaba inmersa en estas prácticas de idolatría e inmoralidad sexual. No debemos olvidar, hermanos, los que conocemos la Escritura, no debemos olvidar o dejar de recordar que uno de los cultos más atractivos que allí se hacían eran en honor a la diosa Diana, cultos que contenían misticismo y prostitución. O sea, hay un sincretismo, una mezcla de cosas, ¿verdad? Como espiritual y por otro lado sexual, o donde se practicaba la inmoralidad en todo contexto. Incluso yo leía hace tiempo atrás que las prácticas sexuales se hacían a vista y paciencia de todos. Era como que usted transitaba o iba, no sé, a una feria libre y ahí se estaban produciendo actos sexuales en público. No había problema, era parte de lo que se vivía en ese lugar. Algo común, y cuando hablamos de la magia negra, estamos hablando de prácticas diabólicas, de tratos con demonios y ocultistas, ¿verdad? Todo muy diabólico, muy profundamente satanizado. Por lo tanto, todo esto hacía que ser cristiano fuera difícil en el contexto. Y no solamente difícil, era un tiempo también donde los cristianos vivían continuamente en peligros, porque siempre el cristianismo basado en Cristo, basado en la palabra, siempre ha ido en oposición a el diablo, a las prácticas diabólicas, hacia la inmoralidad sexual o la inmoralidad de todo tipo, la corrupción. Corrupciones que podríamos nosotros definirla de diferentes maneras, pero el Evangelio siempre ha estado en oposición a las prácticas diabólicas. Por esta razón, el apóstol está insistiéndole a los cristianos de Éfeso que miren bien, con diligencia, cómo andan, no como necios, sino como sabios. Voy a ir definiendo estos textos frase por frase, ¿verdad? De una manera expositiva, para que vayamos entendiendo qué es lo que el apóstol está diciendo en estos versículos. Y él en el versículo 15 de lo que leíamos, y usted puede leer también en sus hogares, los que tienen Biblias,
Dice, mirad con diligencia. Esta palabra, diligencia, se traduce por observar, por ser minuciosos, precisos, cuidadosos, ya que el terreno donde estaba la iglesia asentada era un lugar peligroso y difícil. Y no se olvide que estamos hablando de un contexto espiritual, no estamos hablando de un contexto moral solamente, un contexto moral sin teología, sin palabra de Dios. Estamos hablando de un contexto moral, ¿verdad?, en base o en contraposición a la Escritura, a la palabra del Señor, a lo que Dios dice. Por lo tanto, caminar, y escuche bien esto, caminar en un terreno recto no requiere ser diligente. Un terreno plano no se necesita mayor observación, pero sí se necesita ser diligentes cuando el terreno es pedregoso, por ejemplo. El terreno que podemos o donde estamos caminando es deforme. Sí se requiere ser diligentes y cuidadosos. Y Pablo justamente se refiere a este tipo de terreno. Por eso él habla de mirar con diligencia, observar con diligencia, con una mirada o bajo una mirada espiritual. El texto dice, como andéis, no como necios. Un necio, la Biblia lo define o lo identifica como aquel que está separado de Dios, en oscuridad, con una mente incapaz de entender los peligros espirituales. Una mente de un necio es incapaz de entender los tiempos proféticos, como estos, por ejemplo, que estamos viviendo. Es incapaz de lograr entenderlos. Es incapaz de entender los acontecimientos a la luz de la Escritura, de lo que Dios de una u otra manera nos está revelando. Por esto mismo, cuando los cristianos caemos en las trampas de Satanás, lo hacemos porque comenzamos a vivir como necios. En Colosenses 3, versículos 1 y 2, dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busque las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, dice la Escritura, la palabra de Dios. Escuche bien. Escuchemos nosotros el consejo de Dios. ¿Qué nos dice el Señor en esta palabra? Que debemos dejar de ser necios. Dejemos de vivir como simples terrenales que su única mirada está en el mundo. El consejo de Dios es que nosotros vivimos en una realidad social que se proyecta y trabaja solo para tener un buen pasar por esta vida. Por eso hoy mismo, en todo lo que estamos viviendo, los hombres se desmoronan. Sus grandes soportes de felicidad se han visto desmoronados, se han visto quebrantados, se han visto afectados. La economía donde basan su felicidad se han visto también vejados, porque simplemente miran y están mirando a su buen pasar por esta vida. Muchos que vivían y han vivido una vida glamorosa hoy día están viviendo otra realidad. Por lo tanto, su estabilidad social se ve y se ha visto afectada tremendamente con la realidad que estamos viviendo hoy a través de esta pandemia mundial que estamos experimentando todos.
y están desesperados. Hay muchos que están profundamente enfermos, depresivos, estresados, a ya más no poder, o en una ansiedad que no les deja ni siquiera dormir, ni siquiera tener paz en su corazón. Entonces el Señor nos habla a nosotros, los cristianos, pero nosotros, los que somos cristianos, si bien también luchamos por vivir y tener un buen pasar en esta vida, sin embargo, mis planes y proyectos los tengo en el Señor y con el Señor. Yo descanso en Dios, descanso mi economía en el Señor, descanso mi estabilidad de vida en el Señor. Mis planes de vida las tengo en el Señor. Mi felicidad está asentada y está firme y está puesta en la roca que es Cristo. Todo, de una u otra manera, lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el Señor, proyectados en Dios. Hemos definido nuestra vida en base a lo que el Señor, de una u otra manera, también nos presenta en su palabra. Por lo tanto, hermanos, a nosotros, primeramente, debemos sostenernos en este tiempo difícil y complejo, peligroso, como dice Pablo, en su tiempo, para su tiempo, y que no difiere de nuestra realidad social, de nuestro tiempo, poder poner nuestra confianza absoluta y certera en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente en las cosas que Cristo nos enseña a través de su vida, sino en todas las cosas que son celestiales y eternas. Gloria al Señor. Por eso debemos ser sabios. No nos enredemos en los negocios de esta vida. No nos enredemos en el pensamiento del mundo. Vivimos realidades similares, pero esas realidades difieren cuando nosotros, que somos de Cristo, ponemos toda nuestra confianza en el Señor. Ahí está apostada nuestra vida, en el Señor. Porque Él es el único que puede garantizarnos justamente que el gozo y la felicidad permanecerán aún en los momentos más críticos, más difíciles que podamos vivir. Y debemos ser sabios. Es interesante la posición que nos deja Dios al sacarnos de la necedad espiritual y entregarnos esta coraza de sabiduría que nos protege de las malas decisiones y los engaños del diablo. No nos dejemos de engañar por Satanás. El diablo engaña al mundo. Sin duda, lo ha hecho siempre, desde el principio. Pero el Señor nos advierte a nosotros, que somos de Cristo, no se dejen engañar por Satanás. No caigamos en desesperación. No tengamos que abatirnos con las estadísticas, las que sin duda nos revelan tiempos difíciles. Mantengamos el gozo de Cristo. Mantengamos la paz del Señor en nuestro corazón. Dios nos ha llamado para ser felices. El mundo no es feliz porque no tiene a Cristo. Nosotros tenemos felicidad porque estamos pensando no solamente en lo que Dios nos ha dado en esta tierra y en esta vida por la cual estamos luchando, sino también tenemos felicidad porque sabemos que tenemos promesas eternas en el reino de los cielos y en las cosas del cielo. La sabiduría, escuche bien, esta sabiduría está conectada estrechamente con el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo nos advierte de los peligros, nos redarguye de no pecar y nos da la fuerza espiritual para no perder justamente el gozo de Cristo. Versículo 16. Por esta razón, y teniendo esta base de sabiduría, el Señor dice: aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien el tiempo. Hay un término griego que define aprovechar con comprar el tiempo. Y usted dirá, el tiempo no se compra, y eso es verdad. No podemos comprar el tiempo. El tiempo es de todos. Dios lo dio libremente para que lo utilicemos. Pero en esto radica su importancia. Escuche bien esto. En que debemos administrarlo de la mejor manera, como si estuviésemos pagando por ello. Escuche bien. Hay muchos padres hoy lamentándose porque sin darse cuenta sus hijos crecieron y se marcharon. Y no solamente eso, formaron sus propios hogares. Y muchos de estos padres no tienen mayores recuerdos o vivencias porque no han sido presenciales o cercanos al crecimiento de la formación de sus propios hijos. Y el tiempo que no se detiene muchas veces nos pasa la cuenta de la mala inversión de este tiempo, el desperdicio que muchas veces hacemos de nuestro tiempo. Y en esto yo creo que todos de una u otra manera hemos caído. Y estoy colocando solamente un ejemplo, un solo ejemplo. Y a veces queremos la retribución de los hijos cuando no hemos invertido mayormente en ellos. Queremos la retribución de la familia cuando no hemos invertido mayormente en ellos. Estamos tan inmersos en esta sociedad consumista. Estamos tan inmersos en los negocios de esta vida que hemos perdido el sentido de los valores esenciales de nuestra vida. Y uno de ellos es la familia. Uno de ellos es la crianza de los hijos. Uno de ellos es el matrimonio. Nuestro tiempo, hermanos y amigos, es un talento dado por Dios. Y los cristianos debemos ser buenos administradores del tiempo. No solamente a lo que se refiere a la familia, sino que también aprovechando cualquier oportunidad para tener comunión y cercanía con Dios. ¿Por qué? Porque debemos prepararnos para la eternidad. Porque sabemos que en algún minuto llegaremos delante de Dios. Sabemos que en algún minuto tendremos que dar cuenta de nuestras vidas delante de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros justamente para que Dios nos reciba en el reino de los cielos y no seamos rechazados al infierno? ¿Estás preparando tu vida? ¿Estás mirando al cielo? ¿Estás mirando solamente lo que pasa en esta vida? Y como muchos dicen que de esta vida no hay otra. O puedes reflexionar un momento ahora a través de esta palabra, darte un tiempo para pensar de que somos pasajeros. Tal y cual como dice la Escritura, somos como una flor que nace, crece, se marchita, muere y se va. Aprovechar el tiempo es no solamente disfrutar esta vida y hacerlo en el Señor,
porque ahí está el verdadero sentido de la felicidad, del gozo, sino también preparar nuestra vida para la eternidad con Dios. El apóstol Pablo dice, porque los días son malos. Los días que vivía Pablo eran malos. Por un lado, un imperio romano perseguidor de la iglesia. Por otro lado, la idolatría, la magia negra, el ocultismo, el satanismo de la ciudad de Éfeso, rodeado de todo tipo de inmoralidad, entregados a los vicios de prostitución y alcoholismo. Y era lógico que el apóstol estuviera preocupado por los cristianos del lugar, que no se dejaran contaminar y vivieran para el Señor, lo hicieran con sabiduría, no siendo insensatos, sino sabios, ya que muchos de ellos habían salido recién de esta clase de vida, se habían convertido al Evangelio, por lo tanto, aún más debían de tener el cuidado suficiente para no volver a caer, no enredarse en los negocios de esa clase de vida que se proyectaba justamente en la sociedad que el apóstol se está refiriendo en esta palabra. El versículo 17 termina diciendo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En otras palabras, no actúen como necios, como si no tuvieran ninguna relación con Dios y con su Espíritu. Porque la única manera de entender e interpretar la voluntad del Señor, escuche bien, es estar en el Señor. Si estamos en el Señor, sin duda sabremos interpretar los tiempos. Si estamos en el Señor, sabremos también interpretar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Es estar en el Señor. Es poder meternos en su palabra. Descubrir la gracia del Señor a través de su palabra. Es buscar de su presencia y ser llenos de su Espíritu, del Espíritu Santo. Pablo alude a un tiempo que no es muy distinto al nuestro. Ya lo decía. Ya que nuestra sociedad conlleva los mismos problemas morales y espirituales. Leyes por todos lados atentando contra Dios. Desafiantes a la palabra de Dios. Tratando de anular la Escritura y la fe cristiana. Todo este tipo de leyes, todo este tipo de conductas, todo este tipo de pensamientos que estamos viviendo hoy atentan contra Dios, contra su palabra, contra la fe cristiana, contra los mismos cristianos. Por lo tanto, Pablo está aludiendo a tiempos peligrosos. Quizás la única diferencia con los días de Pablo es que hoy, aparte de todos los males de una sociedad satanizada, tenemos una pandemia que, junto con lamentar las miles de muertes en el mundo, han revelado una profunda crisis matrimonial y familiar. Y eso, hermanos, lo digo por todos y por todas las realidades que estamos viviendo, no solamente en un contexto no cristiano, secular, sino también dentro del contexto de los mismos cristianos. La primera estadística de violencia en los hogares o intrafamiliar en Chile, producto del confinamiento social, aumentaron en las primeras semanas en un 70%. Estamos hablando de violencia intrafamiliar, estamos hablando de crisis dentro de la familia, no estamos hablando de simples desacuerdos o simples alegatos, estamos hablando de violencia.
quizás violencia psicológica, violencia física, como usted lo vea. Y sin pensar muchas veces también que esta misma crisis que se ha producido dentro de los matrimonios también se ha afectado a los hijos que están dentro de la familia, de los hogares. Y ha revelado justamente una realidad que, si bien esto de una u otra manera ha ido decantando, según las estadísticas, pero no esconde esta realidad que viven muchos hogares hoy, por poner un ejemplo. Y donde lamentablemente nosotros los cristianos no hemos sabido ser sabios para enfrentar la crisis que estamos viviendo. No hemos actuado con diligencia para no enredarnos en esta sociedad. Somos humanos sin duda. ¿Tenemos miedo? Claro que los tenemos. Pero no para caer y decaer justamente en la profundidad de la crisis social que está viviendo nuestra sociedad, y no solamente la nuestra como país, sino en todas partes. Por eso, y escuche bien esto, no debemos perder el tiempo, y mientras podamos, debemos mostrar a Cristo como el único poder sobrenatural que cambia vidas. Y si cambia vidas, cambiará familias y cambiará también hogares. Gloria a Dios. El poder sobrenatural de Cristo produce eso, cambia vidas, cambia familias, cambia hogares, transforma nuestras vidas, pone gozo donde no lo hay. Dios trae esperanza donde no la hay, y nos hace mirar, justamente sacar la mirada única en este mundo para poder mirar también al cielo, a las cosas eternas que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, hermanos y amigos. Concluyo con esto. El apóstol Pablo termina diciendo en los versículos 18 al 20: sean llenos del Espíritu Santo. Siempre tengan una alabanza y una palabra de Dios en sus labios para adorar. Sean humildes y agradecidos por lo que tienen. Doy gracias a Dios por lo que tenemos. Alabado sea el Señor. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Bendigo tu nombre y te ruego, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú puedas, Señor, colocar sabiduría en nosotros, la que viene del Espíritu Santo, para vivir en esta sociedad y en esta realidad, Señor, que estamos viviendo muchos de nosotros en el mundo entero. Dios amado, en el nombre de Jesús, te ruego por los hogares, por las familias, te ruego, Señor, por aquellos que han caído, Señor, en la desesperación, en profundo estrés, en la profunda desesperación, Señor, que han caído, Señor, en otros males. Dios amado, en el nombre de Jesús, que tu presencia santa, Señor, los pueda liberar. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga gozo en nuestro corazón y una alabanza, Señor, para poder dedicarla a ti todos los días, día tras día, Señor, sabiendo que en tus manos estamos seguros. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que tengan una linda semana. Nos vemos el miércoles a las 7, en unos minutitos más también va a estar la escuela dominical con su programa, y el próximo domingo a las 12 del día, como hoy y como todos los domingos en este lugar. Amén.